Hola, mi grupo, el cual está conformado por mi persona, Daikelis Guzmán, Jesús Gudiño, Carixa Salazar y María Ángeles Chirinos, le estaremos hablando sobre las fascias y músculos del cuello, en los cuales se encuentran 5 grandes grupos de músculos. El primero de esos grandes grupos será el superficial, que está compuesto por 3 músculos que son el platisma, esternocleidomastoideo y el trapecio. Luego, el grupo infraoideo que se subdivide en 2 grupos, un grupo superficial que está compuesto por esternocleidoideo y homoioideo, y un grupo profundo compuesto por esternotiroideo y tiroideo. Luego estudiamos a los músculos suprayoideos que son 4, el estilofaringio o estiloioideo, miloioideo, digástrico y geniogloso. Posterior a esto, los músculos escalenos, que son 3, el escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Por último, los 4 músculos prevertebrales, que son el largo del cuello, largo de la cabeza, recto anterior menor y el recto lateral de la cabeza. Músculos superficiales. Músculo platisma. En muchos libros lo encuentran con el nombre de músculo cutáneo del cuello. Él se origina en la piel que cubre al deltoides y cubre al pectoral mayor. Se inserta en la piel que cubre el maxilar superior. Está inervado por una rama del nervio facial, específicamente la rama cervical del nervio facial. Su función es incierta, sin embargo, se dice que da la forma cilíndrica al cuello. Se irriga a través de las arterias submentoniana, rama de la arteria facial y supraescapular. Músculo esternocleidomastoideo. Este músculo tiene 2 cabezas de origen, una cabeza redondeada que es external, específicamente que se origina en la cara anterior del manubrio del esternón, y otra cabeza que es acintada, es decir, más aplanada, que se origina en el tercio interno o tercio medial de la clavícula. Ambas cabezas se unen y se insertan como único tendón en la apófisis mastoides del hueso temporal. Algunos autores también dicen que se inserta en la línea curva superior del hueso occipital, específicamente en su tercio externo, entonces tiene esos 2 lugares de inserción. Su función basa en flexionar y girar la cabeza. Su inervación va a estar dada por la rama anterior de la segunda y tercera vértebra cervical, ayudada con el 11º par craneal, es decir, con el nervio accesorio. Se irriga a través de las ramas de las arterias occipital y auricular posterior, además de las ramas de la arteria tiroidea superior. Músculo trapecio. Tiene muchos lugares de origen. En primer lugar es la línea curva superior del hueso occipital, luego en la protuberancia occipital externa, luego en el ligamento nucal conocido como ligamento cervical posterior, luego en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y luego en las apófisis espinosas de todas las vértebras dorsales. Su inserción va a ser en todo el labio superior de la espina de la escápula. Él también se inserta en el acromion de la escápula y se inserta en el tercio externo de la clavícula. Su función es girar y elevar a la escápula. Su inervación va a estar dada por la rama anterior de la tercera y cuarta vértebra cervical, además del nervio accesorio y se irriga a través de la arteria cervical transversa. Mi nombre es Sudiño y yo le voy a hablar un poco sobre los músculos infraoideos superficiales. El esternocleidoideo se origina en el dorso de lo que es el manubrio del esternón y también en la clavícula. Se inserta en el cuerpo del hueso hioide. El homoioideo se origina en el borde superior de la escápula y se inserta en el cuerpo del hueso hioide. Y los músculos profundos como el esternotiroideo es el mismo origen del esternocleidoideo, es decir, en el dorso del manubrio del esternón, y se inserta en el cartílago tiroides. El músculo tiroideo se origina en el cartílago tiroides y se inserta en el asta mayor del hueso hioide. Y la irrigación de todos estos músculos principalmente parte de la rama de la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior. Y la función fundamental de estos músculos es descender la laringe. Estos músculos están inervados por el plexo cervical profundo, que se llama asa cervical. Esa asa cervical está formada por C1, C2 y C3, que son los nervios cervicales que emergen de la médula espinal en la región cervical. Esta asa inerva a todos excepto a uno, al tiroideo.
que está inervado por una rama directa de C1 y C2. Músculo suprayoideo. Este se divide en cuatro músculos. Músculo digástrico. Este músculo se llama digástrico porque el gastro significa vientre y el di, dos vientres, es decir, un músculo que tiene dos vientres. Origen se origina en el vientre posterior del digástrico, en la ranura digástrica que queda cerca de la apófisis mastoidea. Del hueso temporal. Inserción. Se inserta en el mentón. Función: alar el mentón hacia abajo. Inervación: el vientre posterior va a estar inervado, por lo que el nervio facial, mientras el vientre anterior es el nervio miloideo, que es para una rama del nervio trigemino, que es el quinto par craneal. Irrigación: vientre anterior, irrigado principalmente por la arteria facial, que proporciona ramas para su vasculación. Vientre posterior, irrigado principalmente por la arteria occipital, que es una rama de la arteria carotidea externa. Músculo estiloideo. Origen: se origina en la apófisis estiloidea del hueso temporal. Inserción: se inserta en el hueso hioides, en la unión del asta mayor con el cuerpo del hueso hioides. Función: alarga el piso de la boca. Inervación: está inervado igual que el digástrico posterior, es decir, por el nervio facial. Irrigación: este músculo es irrigado por ramas de la arteria facial occipital y auricular posterior, así como por la de la rama suprayoidea de la arteria lingual. Músculo miloideo. Origen: se origina en una ranura que se llama ranura miloidea, que queda en la cara interna del maxilar superior. Inserción: se va a insertar en la red tendinoso medio miloideo, así como también se inserta el cuerpo del hueso hioides. Función: eleva el hueso hioides. Inervación: está inervado por el quinto par craneal, por el nervio miloideo, que es el mismo nervio que inerva el digástrico anterior. Irrigación: su irrigación proviene de la rama miloidea de la arteria alveolar inferior. Músculo genoideo o genioideo. Origen: se origina en la apófisis geninges inferior, que quedan en el dorso del mentón maxilar inferior. Inserción: se inserta en el cuerpo del hueso hioides. Función: acorta el piso de la boca. Inervación: se inerva en el 12º par craneal del nervio hipogloso. Irrigación: está irrigado por la arteria lingual. Destaca la estrecha relación funcional y vascular entre los músculos suprayoideos y las estructuras de la lengua y del suelo de la boca. Músculos escalenos. Escaleno anterior. Origen: se origina en el tubérculo anterior de la apófisis transversa de las vértebras cervicales desde C3 hasta C6, es decir, 4 vértebras. Inserción: se inserta en el tubérculo escalénico de la primera costilla. Irrigación: es irrigado por la arteria cervical ascendente, que es una rama de la arteria tiroidea inferior. Escaleno medio. Origen: se origina en los tubérculos posteriores de la apófisis transversa de las vértebras cervicales desde la C1 hasta la C7. Inserción: se inserta en la cara superior de la primera costilla. Irrigación: es irrigado por la rama cervical ascendente de la arteria tiroidea inferior. Escaleno posterior. Origen: se origina en los tubérculos posteriores de la apófisis transversa desde la C4 hasta la C6. Inserción: a diferencia de los otros dos, este se inserta en el borde externo de la segunda costilla. Irrigación: recibe irrigación de la rama cervical ascendente de la arteria tiroidea inferior de la rama cervical transversa del tronco
tirocervical. Inervación de todos. Están inervados por las ramas anteriores de la C3 y C4 del plexo cervical. Función de todos. Flexión lateral de la columna y elevar las costillas permite inspirar, es decir, meter aire en los pulmones. Hola, mi nombre es María Ángeles Chirinos y yo les vengo a hablar sobre los músculos prevertebrales. El músculo recto lateral de la cabeza se origina en la apófisis transversa del atlas. Se inserta en el hueso occipital, específicamente en la apófisis yugular del hueso occipital. El músculo recto anterior menor de la cabeza se origina en la apófisis transversa del atlas y se inserta en el hueso occipital, pero en su porción basilar. El músculo largo de la cabeza en algunos libros se puede encontrar como el músculo recto anterior mayor. Se origina en el mismo lugar donde se origina el escaleno anterior, es decir, en el tubérculo anterior de la apófisis transversa de la tercera a sexta vértebra cervical y se inserta en la porción basilar del hueso occipital. Músculo largo del cuello. Tiene fascículos verticales y oblicuos. Los verticales van desde las vértebras cervicales superiores a las inferiores y a las dorsales superiores. Los oblicuos vienen desde las dorsales superiores hasta la apófisis transversa de las vértebras cervicales inferiores y superiores, hasta al arco anterior de la primera vértebra cervical, y es por eso que el largo del cuello no toca la cabeza. Este músculo se origina en la vértebra cervical dorsal y se inserta en las vértebras cervicales. Su función, todos flexionan la cabeza excepto el músculo largo del cuello que flexiona la columna vertebral. Su inervación, estos cuatro músculos prevertebrales, está asegurado por el plexo cervical, es decir, la rama anterior desde la primera vértebra hasta la cuarta vértebra cervical. Su irrigación están irrigados por la rama arterial vertebral y las arterias cervicales ascendentes.